qué pena, si ven, no había estado grabando y esto es importante, que los organismos que tienen una circulación pues más elemental, como son los organismos pequeños, unicelulares, móneras, procariotas, etcétera, ¿sí? Que por su incipiente desarrollo, pues obviamente van a tener un tipo de circulación que no es elaborado ni sustentado bajo elementos de un sistema circulatorio como tal. Entonces vamos a hacer la dinámica que hemos utilizado estas últimas clases, que me parece tan buena, teniendo en cuenta que ustedes participan y también se ganan su notica adicional. Recuerden que esta semana vamos a sacar las notas para el informe de mitad de periodo que se hará o se llevará a cabo el próximo jueves, si no estoy mal. Bueno, en la próxima semana creo que es. De todas maneras, estamos aquí para sacar las noticas y las personas que quieran participar y ganarse esta nota de participación, entonces pueden hacerlo. Yo voy tomando nota de quienes participan y quiénes son los que nos están aportando. Déjenme, yo ubico mi esfero y ya vamos arrancando. Entonces, busco voluntarios para la lectura. Yo. Yo leí en la clase pasada cuando estaba en la circulación de los hongos, creo, Yo aprobé. o en la de arriba. Hoy es primero, ¿no? Yo aprobé. Yo quisiera que leamos quienes no han participado aún para que todos tengan como el acceso a ganarse el puntico. Entonces, si quieren volver a participar, pues no habría problema, pero sí me gustaría que participen los que aún no han participado. Entonces, ¿quién se ofrecía de pronto como para...? Profe, ¿es leer todo eso? Cada persona tiene que leer un parrafito y vamos explicando. Marlon David Rivera. Sí, profe. Ajá. Listo. Leo circulación de las plantas. Sí, señor. Las plantas son organismos autótrofos que fabrican alimentos por medio de proceso de fotosíntesis. Para realizarlo, toman del medio de agua, sales y minerales y dióxido de carbono que son transformados en materia orgánica por medio de la luz solar, en presencia de pigmento llamado clorofila. Como este proceso tiene un lugar de órganos. De igual forma, una vez fabricados los alimentos, es necesario transportar a todas las partes de la planta donde se necesitan. El transporte de la materia prima de los fotosíntesis como de los alimentos fabricados es realizado mediante fusión o por medio de sistemas vasculares. Bueno, entonces lo que nos acaba de leer Marlon hace referencia, primero que nada, a que, bueno, las plantas, dependiendo como de su desarrollo, ¿sí? Tienen dos tipos de circulación, o la circulación de sus nutrientes, más bien, la realizan a través de dos tipos de circulación. Una, que es la circulación a través de difusión, que es para las plantas pequeñas, es decir, las que no son vascularizadas, y otras a través de sistemas vasculares, precisamente las que son más grandes, las que tienen un sistema complejo de conductos que ayudan a transportar el xilema y el floema, que sería las sustancias que llevan pues, los nutrientes de la planta a todos los órganos de la planta, principalmente el xilema de la raíz a las hojas y el floema de las hojas a todo el resto de la planta. Eso ya lo vamos a explicar más adelante. ¿Cómo se logra esto? Resulta que las plantas, si ustedes saben, siempre nos han enseñado que son autótrofas. Y nosotros, los que no diseñamos nuestro propio alimento,
nos llamamos heterótrofos, ¿sí? Porque nosotros necesitamos captar los alimentos pues ya fabricados. Por eso consumimos carne, por eso consumimos plantas, verduras, frutas, porque esos son elementos que ya están de alguna manera fabricados. Entre tanto, las plantas son las que fabrican su propio alimento. ¿Cómo? A través de la fotosíntesis, ¿sí? En la cual, un proceso en el cual sintetizan, gracias a la luz solar, todos los nutrientes que ellos logran captar del suelo, que son aguas, minerales, sales minerales, y además el dióxido de carbono, que es nuestro producto resultante de la respiración. Para ellas, el oxígeno, podría decirse, es el dióxido de carbono que nosotros producimos en nuestra respiración. Y el sobrante es el sobrante de ese proceso que ellas realizan es el oxígeno que nosotros tanto necesitamos, ¿sí? Para vivir. Por eso es tan importante que nosotros miremos o tengamos en cuenta a las plantas. ¿Por qué? Porque gracias a ellas es que nosotros tenemos alimento, ¿sí? Que es el derivado ya de los procesos metabólicos después de la fotosíntesis, que sería ya la asimilación de todas estas sales minerales, del CO2, del agua que toma la planta, ¿sí? Y lo transforma en alimento, en forma de glucosa, transforma en oxígeno y también produce agua. ¿Y esto a través de qué? A través de o ahí interviene un pigmento denominado clorofila que se encuentra en los cloroplastos de las hojas, ¿sí? Y le da el color verde a las plantas, pero también ayuda en el proceso tan importante de sintetización de alimentos que se llama fotosíntesis, ¿sí? ¿Qué más nos dice este parrafito de aquí? Pues lo más... Profe, yo lo leo. Ya, mi amor, ahorita leemos el segundo. Lo más importante es que las plantas son autótrofas, es decir, que fabrican su propio alimento, ¿sí? Que toman los nutrientes del medio, es decir, del suelo, el agua, las sales minerales, todas la toman del medio, ¿sí? Eso lo transforman a través de la presencia de la luz solar y la clorofila en qué? En alimento que nos sirve, pues obviamente le sirve a las plantas, pero también nos sirve a nosotros el denominado glucosa, entre otros, y también genera el oxígeno que nos sirve para nuestra respiración y agua, ¿sí? Y que las plantas, dependiendo de su desarrollo en los sistemas circulatorios, que es el que transporta los nutrientes derivados de este proceso metabólico, ¿sí? Y de transformación de los nutrientes, estos son transportados a través de sistemas. En las grandes plantas, sistemas vasculares, ¿sí? Es decir, conductos por los cuales viajan los nutrientes, pero en las plantas pequeñas a través de la difusión. Eso es lo que nos dice este primer párrafo. Siempre lo voy a poner de primero para que no se confundan al leer. Entonces, Osman quería leer, ¿cierto? Para que nos ayudes. Era Osman, ¿cierto? Circulación de plantas no vasculares. Son aquellas que no poseen sistemas especializados en el transporte de sustancias, como ocurre con los musgos y las hepáticas. Debido a ello, el transporte de agua y de sales minerales es realizado directamente por difusión a través de toda su superficie. Listo. Muchísimas gracias, Osman. Entonces, como ya les decía, de acuerdo a la evolución del sistema circulatorio, las plantas se dividen, se clasifican en dos. Las que son vasculares. Profe, Sí, señor. puedo leer el de abajo, pero ahora. Sí, claro. Sí, yo necesito Vale. que participen. Muy bien. Entonces les decía que se dividen en dos, dependiendo de si tiene sistemas circulatorios especializados o si tienen unos sistemas circulatorios que son muy básicos. ¿Sí? Entonces, estas dos divisiones son, primera, las no vasculares, es decir, aquellas que carecen de sistemas circulatorios especializados y que hacen su transporte de nutrientes a través de la membrana o pared celular, ¿sí? Por medio de un mecanismo que se llama la difusión.
Entonces, aquí se encuentran cuáles ejemplos. Podríamos encontrar los musgos. Todos conocemos los musgos y nos mencionaba el video que son muy importantes por la absorción o el almacenamiento que tienen o que pueden hacer del agua, ¿sí? Que en tiempos difíciles, por ejemplo, en tiempos de sequía, ellas pueden mantener esa cantidad de agua que le va a seguir sirviendo tanto al suelo como a pues, otros organismos para que puedan seguirse supliendo de este líquido. Pero también están las plantas hepáticas, ¿sí? Que no tienen estas como mucho, ¿qué les digo yo? No tienen tampoco un sistema especializado y de igual manera realizan su transporte de nutrientes a través de la membrana celular por el proceso de difusión, que ya lo hemos explicado en las clases anteriores. Listo, me decía creo que Cristal, ¿no? Que quería seguir leyendo. Sí, señora. Listo. Circulación de las plantas vasculares. Estas plantas poseen sistemas vasculares que permiten el transporte de sustancias. El sistema vascular que transportaba el agua y los minerales desde las raíces hasta las hojas se conoce como xilema. Y el sistema de tubos de transporte, el alimento fabricado durante la fotosíntesis desde las hojas hasta las distintas partes de las plantas se llama floema. La circulación en plantas vasculares incluye procesos físicos con funciones muy específicas como la absorción de nutrientes, el transporte de la savia bruta, el transporte de la savia elaborada y la transpiración e intercambio de gases. Bueno, entonces aquí hay cosas súper importantes, ¿no? Que hacen referencia a la circulación, pero en plantas que ya son o tienen más bien sistemas circulatorios un poquito más avanzados y que podríamos hablar que tienen conductos especializados para transportes, lo cual se llama los conductos vasculares. Entonces, dentro de la circulación de estas plantas, nosotros podemos encontrar varios procesos que se llevan a cabo. Por ejemplo, ¿no? La absorción de nutrientes. ¿Quién absorbe los nutrientes? Por ejemplo, del suelo. ¿Qué queda en el suelo de la planta? Cuando ustedes siembran, ¿siembran qué? ¿La qué? La raíz. La raíz, exactamente. Las raíces son las encargadas de absorber todas las sales minerales, el agua, los nutrientes del suelo. ¿Para qué? Para transportarlas hacia arriba, ¿cierto? Hacia la parte superior, es decir, a las hojas, que es donde se transforma ya en alimento, pues todos los nutrientes, perdón, que ha cogido del suelo. Ese transporte, ¿sí? Ese proceso o ese sistema, ¿ya? El sistema vascular o los túbulos, los microtúbulos que transportan o se encargan de transportar desde la raíz hasta las hojas esos nutrientes se llama xilema, ¿sí? Ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata el xilema. De todas maneras, ustedes, ay, perdón, porque es que por acá están haciendo una gritería terrible. Pero entonces, lo que estábamos diciendo es que desde el transporte de la raíz hacia las hojas, es decir, lo que va para arriba, por decirlo de alguna manera, en la planta, ¿sí? Lo que toma del suelo para arriba la planta, se hace a través del xilema, que es uno de los sistemas vasculares que tiene la planta. Pero también existe el que tiene que transportar desde las hojas, es decir, ya transformado estas sustancias en alimento hacia el resto de la planta, ¿sí? Y esto se hace a través de ¿qué? Del floema. Entonces, de raíz a hojas, xilema. De hojas hacia, a todo el resto de la planta, floema. Esas son como los dos conceptos, o sea, hacia arriba, o sea, de raíz a hojas, xilema, de hojas hacia toda la planta, floema. Ya el primero, los nutrientes, transporta. El segundo, ya los nutrientes para ser transformados. Y la segunda, el floema, ya los nutrientes propiamente dichos, ya elaborados. ¿Quién sigue, por favor? Puedo leer yo, profe. María José Marín. Sí, señora. Dale, Majo.
Absorción de agua en las plantas vasculares. La raíz absorbe continuamente el agua que las plantas necesitan para su nutrición. La región de la raíz en la que se absorbe el agua se llama zona pilífera, rica en los pelos radiales, y está formada por células epiteliales con pelos absorbentes. Ujú. Listo, muy bien. ¿Qué nos dice ahí ese párrafo? Es algo muy sencillo. Ustedes han visto que las raíces hay unas más grandes y otras que son como pelitos, pequeñitos, ¿cierto? Esos pelitos pequeñitos son los que más absorben agua. Se llama, se llama zona pilífera. Esos pelitos son los encargados de llevar ya los nutrientes y el agua principalmente que se absorbe del suelo o que la planta absorbe del suelo hacia el conjunto vascular que se encarga de llevarla hacia la planta, que serían las hojas, perdón, el xilema hacia las hojas. ¿Sí? Entonces, la absorción del agua ustedes tienen que relacionarla siempre es con la raíz de la planta. O sea, la raíz y todos los pelitos que esta tiene, los pelitos que se ubican en la zona pilífera y que se denominan pelos absorbentes, son los que, como su nombre lo indica, absorben el agua desde la raíz para llevarla al resto de la planta. Listo, Majo, ¿quién nos quiere ayudar? La absorción de minerales. O lo decimos así como, Profe, yo, ¿quién es yo? No veo quién fue yo. Osman. Otra vez, pero mi amor, tú ya participaste. Tú ya tienes tu puntico de hoy. Entonces, que nos ayude Hazy, que creo que fue una de las personitas que nos mandó la tarea ya, si no estoy mal. Hazy, Profe, yo. ¿quién es yo? Profe, yo ya leí. Hazy, ¿quién me dijo otro yo? Pero yo ya leí en la clase pasada. Yo, profe. Entonces, ¿es Brian Steven? Sí, profe. Listo, Brian. ¿Cuál leo, profe? La que está de primera, mi amor. Absorción de minerales de las plantas vasculares. Las plantas solo pueden incorporar minerales en forma de iones, partículas cargadas eléctricamente, como potasio, K, sodio, Na, magnesio, Mg, calcio, K, entre otros disueltos en agua. Listo. ¿Qué nos dice ahí? Esperen un momentico. Qué pena. Me están escribiendo del colegio. Bueno, resulta que ustedes dirán, pero ¿qué son iones y esas cosas? O sea, las plantas necesitan minerales, ¿sí? Los minerales que están en el suelo generalmente son los que aquí se nombran, el potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, ¿sí? Estos siempre están disueltos en agua, pero entonces estos no vienen como el elemento solo, sino que siempre están cargados, ya sea puede ser con carga positiva o con carga negativa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos en química. Entonces las plantas lo que hacen es absorber esas cargas positivas y negativas de todos estos minerales para apropiarlas y llevarlas también a la planta. ¿Listo? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando asocien o cuando se les pregunte en el quiz, por ejemplo, ¿es falso o verdadero que las plantas incorporan minerales en forma de cargas positivas o negativas? ¿Ustedes qué responderían? ¿Verdadero? Verdadero, exactamente, porque cuando un elemento de la tabla periódica, un mineral, está cargado positivo o negativamente, ahí se denomina ion, ¿sí? Ion negativo o ion positivo. Muy bien. Y recuerden que estos siempre están disueltos en el agua, ¿no? O sea, no apropia el material o el elemento como tal, sino el que se encuentra disuelto en el agua.
Listo. Entonces, ¿quién sigue con transporte de la savia bruta? Este savia es con la otra B, qué horroroso. Perdón, ahí tengo un error, sototote. Ajá. ¿Quién nos quiere ayudar? Cristian, de pronto, no sé si él ya participó, Jefferson, Dulce. ¿Quién nos quiere ayudar con Oscar Andrés? Oscar Andrés, yo creo que él no nos ha participado todavía, Oscar Andrés. Señora profe, me llamaba. Sí, don Oscar, ¿me está respondiendo? Para que nos colabores con la lectura de este parrafito, por favor. Claro que sí, señora. Transporte de la savia bruta, el agua y las sales minerales, el penetrar en las células epidérmicas, reciben el nombre de savia bruta. Esta circula en el interior de la raíz hacia el cilindro central del tallo, en donde se encuentran los vasos leñosos que conforman el tejido leñoso o xilema. Estos vasos están constituidos por células muertas denominadas traqueidas. Estas son huecas, cilíndricas, con gruesas paredes reforzadas por una sustancia denominada lignina. Muy perfecto, Oscar, muy bien. Ven, ya te apunto. Oscar, ¿Bocanegra? Sí, señora. Muy bien, muy buena lectura. Listo. Muchas ¿Qué gracias. nos acabó de decir Oscar? Que resulta que cuando las plantas absorben los nutrientes del suelo a través de sus raíces, estos nutrientes, estas sales, el agua que absorbe inicialmente la planta, se denomina la savia bruta, ¿sí? O sea, ustedes asimilen, hacia arriba, savia bruta, hacia abajo, savia elaborada, eso ya vamos a verlo más adelante. Hacia arriba, por medio de, o por cuál es el sistema que viaja la savia bruta, a través del xilema. ¿Se acuerdan que anteriormente les decíamos xilema hacia arriba, de raíz a hojas? Entonces, la savia bruta se va a través del xilema, pero entonces el xilema está conformado, ¿por qué? Por unas células que están ya muertas en la planta y que están haciendo o sea, se interponen una encima de la otra, ¿sí? Formando unos túbulos, un momentico, unos túbulos. ¿Qué pasó? Perdón, por acá me hacían una consulta de último minuto. Bueno, entonces lo que vamos a asimilar, les estaba hablando del cuerpo leñoso o del tejido leñoso. Entonces, ustedes dense cuenta que unas células que se llaman traqueidas van muriendo en la planta, pero entonces estas se van poniendo una encima de la otra, encima, formando un tubito hueco, ¿sí? Un tubo hueco a través del cual va hacia arriba, ¿qué? La savia bruta, es decir, lo que no está todavía transformado, ¿sí? Tal cual lo toma la raíz y lo transporta hacia las hojas. Eso se hace a través del xilema. Your father work in a factory, no? Or works? Work. Perdón. Bueno, entonces, retomando, el xilema es el que transporta la savia bruta desde la raíz hacia las hojas, ¿a través de qué? De un cuerpo o sistema de tejidos leñosos, ¿sí? Denominados xilema. ¿Sí? ¿Por qué se conforma? Por células muertas que se ponen una encima de la otra, formando ¿qué? Estas células se llaman traqueidas y entonces esas van formando el xilema. ¿Sí les queda claro eso? ¿O está un poquito confuso?
Eh, estacato. Bueno, Estacato. listo, mi amor, listo. Entonces, vamos ahora sí al siguiente párrafo, que quién nos quiere ayudar. Yo quiero Dulce, Dulce María. Dale, el Dulce. ascenso de la savia, ¿cierto? Sí, señora. Listo. El ascenso de la savia. El agua H2O es una molécula relativamente sencilla compuesta por dos átomos de hidrógeno que tienen carga positiva y una de oxígeno que posee carga negativa. Debido a que las cargas de signos opuestos se atraen, el hidrógeno de una molécula de agua es atraído por el oxígeno de otra molécula. Mediante puentes de hidrógeno, este fenómeno se conoce con el nombre de cohesión. Muy bien. Entonces aquí hay un fenómeno que ya empieza a suscitarse y es ahí donde empiezan a actuar las cargas, los iones, ¿sí? Resulta que cuando veamos química nosotros vamos a mirar y a interpretar y a conocer que cada elemento de la tabla periódica puede tener una carga que sea positiva o una carga que sea negativa, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno siempre va a tener carga negativa. Por eso el superíndice va a ser -2. Eso ya no se preocupen, que eso lo vamos a ver. Y eso se tiene que compensar con la carga positiva, que en este caso la pondría el átomo de hidrógeno. Pero sabiendo que hay dos hidrógenos, entonces habrían dos cargas positivas de hidrógeno e inicialmente el oxígeno les dije que tenía carga negativa de -2. Entonces esas cargas siempre se van a equilibrar. Dos del hidrógeno positivas con dos cargas de oxígeno negativas, pues ahí se compensan y entonces ahí se va a dar un fenómeno como de atracción denominado cohesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es atraído hacia el oxígeno, ¿sí? Y entonces ahí se forma un puente que ayuda a conformar la molécula de agua a través de la cohesión. Si gustas, continúa leyendo, Dulce María, porque aquí es un complemento. ¿Qué parte? Ah, ya la vi. La primera. De otra parte, cuando el agua asciende por los vasos conductores de xilema, traqueidas, elementos de los vasos y fibras, también se expone a otra fuerza llamada adhesión, Adhesión, mi amor. que es la propiedad por la cual se unen las superficies de dos sustancias cuando entran en contacto, la cual se debe a las fuerzas entre las moléculas que interactúan con la fuerza de adhesión es mayor que la cohesión. El agua asciende por el vaso. Este fenómeno se conoce como capilaridad. Bueno, entonces aquí tenemos que ver que hay dos fuerzas, ¿no? Una de cohesión y otra de adhesión. Adhesión es como de unión, cohesión es como de atracción. En el segundo párrafo nos estaba hablando Dulce de una segunda fuerza que se llama la adhesión, que como su nombre lo indica es como adherirse, pegarse, ¿sí? Y entonces aquí, ¿cómo lo podemos mirar? Yo en el otro séptimo les decía este ejemplo. ¿Ustedes han visto una humedad en alguna casa, por ejemplo, en alguna pared? Sí, profe. Ustedes se dan cuenta que las humedades generalmente, se producen de la parte inferior hacia la superior. ¿Se han dado cuenta de ese fenómeno? Porque las humedades generalmente salen como, pues generalmente, ¿no? No estoy diciendo siempre. Generalmente salen desde la parte inferior, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que empieza de abajo y se va aumentando la humedad hacia arriba. Eso se da porque el agua que está penetrando desde abajo se empieza a filtrar por los pequeños poros que nos deja, por ejemplo, el cemento, la pared, el ladrillo de nuestro muro, ¿sí? Y entonces empieza a subir. Cuando hay este fenómeno, hay capilaridad, y eso es lo que nos está diciendo precisamente ahorita el párrafo. Generalmente
¿sí? El transporte de la savia se da por este fenómeno de capilaridad. ¿Por qué? Porque se va generando una fuerza, ¿sí? Y que en este caso es la adhesión, ¿no? Entre las superficies y el agua, o la sustancia que está ascendiendo hacia las hojas. Entonces, este fenómeno, por medio del cual se está ascendiendo, eso se denomina capilaridad. Entonces, ustedes siempre relacionen, por ejemplo, esta parte de la humedad que hay en las paredes, que se va hacia arriba. Lo mismo pasa, ¿sí?, con la savia bruta, es decir, con todo lo que toma desde la planta, desde la raíz, y lo lleva hacia las hojas a través del xilema. Eso es el fenómeno que está explicando ahorita, que es el de adhesión. Por este fenómeno, porque se adhiere, entonces se adhiere la savia bruta a las paredes del xilema, entonces puede irse hacia arriba esta sustancia. ¿Quién nos puede leer este parrafito, por favor? ¿Quién nos ayuda? Ya, igual ya vamos a terminar, como para dejarles, espérenme, nos falta súper poquito para lo último, que es, bueno, tal vez no alcanzamos, entonces voy a leer yo, me voy a ganar mi punto el día de hoy. La fuerza de adhesión-cohesión entre las moléculas de agua que se encuentra en el xilema es tan fuerte que el agua se comporta como un cable que tiene una resistencia igual a la del cable de acero del mismo grosor. Esta fuerza de adhesión-cohesión hace subir la savia bruta por la gran extensión que puede crear gracias a dos fenómenos, la transpiración y la capilaridad. A medida que el agua se evapora en las hojas por la transpiración, se genera una presión o tensión negativa y en consecuencia el agua asciende hacia las hojas por los vasos del xilema. Esta tensión se transmite a lo largo del sistema vascular desde el tallo hacia las raíces, haciendo que el agua se mueva como un efecto de succión. Entonces, facilito, ahí podemos relacionar que cuando la savia sube, ¿sí?, la savia bruta, la están es como succionando, ¿sí? Se está generando un fenómeno de succión que permite que esos nutrientes que tomó la planta del suelo se transporten hacia arriba, y más específicamente hacia las hojas de los árboles, que son las que realizan el proceso ya como de transformación de la savia bruta en savia elaborada, que es la que luego va a ser transportada de las hojas hacia las demás partes de la planta. Adicionalmente, también se da un proceso por medio del cual las plantas hacen como que sudan, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y eso se debe a la gran presión que están haciendo en el transporte de la savia, y se llama este fenómeno el fenómeno de transpiración. Por eso vemos, por ejemplo, cuando nos despertamos, que el rocío de las hojas, eso es lo que ha transpirado la hoja después de realizar este procedimiento. Nos queda menos de un minutico, hijos. Entonces, les dejo la inquietud. Para el próximo viernes, como ya es poquito, si ustedes lean, por favor, si ustedes tienen alguna duda de estos últimos párrafos, me la preguntan. Yo voy a estar pendiente ahorita. Y si tienen alguna duda en el transcurso de la semana hasta el viernes, por favor, la resolvemos a través de WhatsApp. Como ya les había dicho, la guía, es decir, este taller, ¿sí?, esta actividad, tienen que presentarla con fecha máxima hasta el viernes, no recibo después del viernes. Y adicionalmente, ustedes saben que si no entregan las guías en el tiempo establecido, entonces no tienen derecho a presentar o a que se les reciba la segunda guía o la siguiente guía. Entonces, por favor, les pido que se pongan muy juiciosos a desarrollar el taller. Si no entienden algo, por favor me lo explican, me lo ponen para yo explicarles. Yo voy a estar atendiendo sin problema de 7 a 1 de la tarde durante toda esta semana.
Eso, chicos, entonces juiciosos, estos 20 minuticos que nos quedan los pueden utilizar perfectamente para desarrollar la guía, para hacer su resumen, los que no lo han hecho, y para ponerse al día en las actividades que tienen establecidas dentro de la guía. Esto es muy fácil, todo esto lo hemos dicho en toda la guía. Sí, ¿quién me habla? Hasta luego, profe. Bueno, hijos, entonces ya nos vemos. Chao, profe, se me Me apaga quedo el celular. igual aquí, si algo, resolviendo las dudas que ustedes tengan hasta las 12 del día. Y si no, en la semana de 7 a 1. Muchas gracias por atender la clase y estos videos ya en un momento.